Este fin de semana salía, ahora lo voy a poner en pantalla, esperar que estoy retirando lo del último caso, salía en pantalla, o sea, perdón, en pantalla. Oye, lo pongo yo en la pantalla. Salía, que yo ya, salía publicado, ¿cómo que no existe esta página? Espera. Salía publicado una nota de nuestro queridísimo, a ver, ahora, y os coloco la pantalla, en Hércules Diario de Joaquín Campos, ¿no? El escritor del libro Muerte en Tailandia, tratando un caso interesante que creo que, o un punto interesante que creo que debemos comentar. Y os digo debemos comentar por el hecho de que aquí hay cosas que se han ido de madre para ambos lados. Y yo quiero tratar este espacio, este trozo, diciendo, a ver quién miente más, o a bien quién lo dice más gorda. Se publicaba esto, el extraño caso de Iván Velasco, la tercera pata de la silla. Iván Velasco, pastor y psicoterapeuta, se involucró en el caso Sancho y ahora es clave en pagos y contactos con Daniel Sancho en prisión. Esto lo decía, como veis aquí, Joaquín Campos. En el deplorable caso Sancho, donde casi todos los actores principales han deambulado entre la vergüenza ajena y la catarata de vómitos, apareció en algunos momentos uno al que en Muerte en Tailandia no pude echarle el guante. Claro que, viendo cómo se ha metido hasta el cuello en esta orgía de calamidades, que en menos desde que llevó la sentencia podría dejar a Daniel demasiados años en la cárcel tailandesa, justamente ha conseguido alcanzar notoriedad personal en el resto de los participantes en este circo sin final. Iván Velasco, que en la actualidad tiene 58 años de edad, nació en Perú, aunque reside en Estados Unidos. Según su currículum de vida, ejerce como psicoterapeuta especializado en terapias familiares, cuando además es pastor de la Iglesia Presbiteriana. Su oficina dista a escasos metros del lago Michigan, en la localidad de Skoll, en el norte de Chicago, el cual en los crudos inviernos puede llegar a congelarse. Iván Velasco era además uno de los numerosos testigos de la defensa al que el juez del Tribunal Penal de Koh Samui impidió el acceso al edificio y por ende no le interesó su declaración, la cual se iba a basar en una supuesta información a las que habían accedido que situaba a Edwin Arrieta en el mundo de la pedofilia, el acoso, la extorsión y la trata de blancas. Incluso llegó a decir que en un menor de edad se había suicidado ante las presiones de Edwin saltando por una ventana. En el canal de YouTube de Axel, el cual le dio carrete sin pedirle una sola prueba ante tamañas acusaciones, el propio Velasco cavó su propia tumba, ya que ante tantas informaciones brutales, las autoridades colombianas y estadounidenses se pusieron a investigar el rastro de sus palabras. Sin embargo, en España ninguna televisión recogió el aguante de Velasco, lo que podría tener que ver con que todo era falso. Y aquí vamos, porque, si recordáis, hizo Axel, que es conocido por sus clickbaits, esta entrevista a Iván Velasco, entrevista que yo sabía que iba a desaparecer y me bajé, y hoy vamos a ver. ¿Por qué? Porque yo intenté por todos los medios hablar con este señor, porque estaba hablando, no, dio unos datos en los que decía el trabajar para ayudar al tráfico de nenes. Y yo intenté ponerme en contacto con él para ver lo que me estaba comentando, lo que estaba diciendo, confirmar o tirar esa hipótesis. Y como todo siempre ha pasado, como a mí me ha pasado, en este caso, en todo el tema Sancho, no hay forma humana de poder hablar con alguien que cuente algo y que te enseñe las pruebas.
al igual que yo le pedí al señor Triunars que por favor me pasara ese supuesto sumario para poder peritarlo y ver que era el sumario original, y no fue, bueno, fue imposible, no hubo manera, porque claro, a mí había cosas, papeles, documentos que le enseñaba que a mí no me cuadraban como un sumario original. Y vuelvo a repetir, aquí las cosas son como son, el que nada hace, nada teme, ¿no? Si hubiera sido, yo creo que le hubiera dado, lo hubiéramos confirmado y yo le hubiera dado la enhorabuena y hubiéramos continuado, pero no fue buena, no fue posible. Igual me pasó con el señor Iván Velasco. Yo intenté por todos los medios ponerme en contacto con el señor Iván Velasco, porque yo le comuniqué, como le comunicó todo el mundo siempre y como vosotros sabéis, que yo soy una persona que lleva 13 años tratando el tema este. Y que si eso era cierto y me presentaba documentación, podría dar el pistoletazo de salida en que esto es así, ¿vale? No hubo manera. Parece ser que escribía en todos los chats, menos en el nuestro, y que hablaba con todo el mundo menos con nosotros. Por lo tanto, no pude hablar con él y en base a las informaciones que dio en esa entrevista, voy a poner una serie de preguntas encima de la mesa. Creo que os va a interesar bastante, ¿no? Y sobre todo lo que yo he averiguado o no he averiguado de todo este tema, ¿vale? Seguimos con lo que nos está diciendo o lo que está hablando Joaquín Campos de Iván Velasco. Coincide en el tiempo que el susodicho acabó ganándose la confianza de Rodolfo Sancho, con el cual compartió días en Tailandia, además de viajes al sudeste asiático, aprovechando el juicio y la lectura de la sentencia. Tras aquel 29 de agosto, cuando el veredicto se hacía efecto, los reporteros hasta allí enviados observaron que un corro de seres humanos se hacía habitual, en el que conformaba Rodolfo, sus abogados Chiperras y Malfagón, junto a Iván Velasco. Esto es cierto y hay fotografías que esto lo verifican, ¿no? Iván Velasco, García Montes también, ya han salido a la carrera del antiguo reino Siam. Pero, ¿y quién era este señor que participaba activamente de aquellas reuniones? Habla de Iván Velasco. Este reportero está en condiciones de afirmar que el propio Iván Velasco ha mediado, perdón, para que personas que conforman el círculo de Daniel Sancho abonen la deuda de Alice. Eso es mentira. Ya estamos. Se habló de Alice, sabemos lo que es Alice según tú, y sabemos lo que realmente es Alice. O sea, no volvamos al tema. Entonces, mucho menos creo que Iván tenga nada que ver con el tema de que se pueda hablar para una supuesta, según tu deuda, porque no hay ninguna prueba, ni que encaja lo que tú dices con lo que realmente están trabajando con Alice, de lo que tú estás diciendo. Pero bueno, están hablando de una deuda Alice Transapap, jolín, es que esto no hay que lo lea. Tasapapor. Comenzó exigiendo a Rodolfo Sancho en septiembre de 2023 y que en su principio alcanza la cantidad de 160.000 euros. Las razones podrían llevar a esta persona a molestar por el pago a Alice. Resultan por el momento imposibles de resolver. O sea, ahora me estás uniendo, chico, a Iván con Alice y con... No, es que no. Desde luego, la novela está muy bien, la que nos planteas. A su vez, y contra todo pronóstico, Iván Velasco es una de las escasísimas personas que en la actualidad realiza videollamadas a Daniel, el cual se encuentra encarcelado en prisión de máxima seguridad en Saratani. Solo Velasco, su padre y Marcos García Montes tendrían permiso para comunicarse con él por esta opción, cuando las visitas físicas por ahora solo las conoce la propia Alice, representante legal de Daniel Sancho en Tailandia, y Ramón Abarca, delegado de la agencia EFE en Asia, así como Van Gogh, y al que sus repetidos movimientos en este caso siguen sorprendiendo
soberanamente. Bueno, pues yo no voy a confirmar o a negar esta noticia. He preguntado a la fuente si Iván Velasco habla por videollamada con Daniel. Yo lo dudo muchísimo y os voy a comentar el por qué, según él mismo habla en estas líneas, según le vamos a escucharlo luego en el vídeo a él. Fuentes cercanas a Iván Velasco en los Estados Unidos me aseguran que el pastor presbiteriano podía estar realizándole a Daniel Sancho terapia a distancia, según el propio Velasco. Dudo bastante, pero bueno, vamos a ver el por qué. Les había asegurado, aunque otras fuentes me indican que en realidad trataría de ayudarle, convenciéndolo de que abonara el dinero que Alice de Daniel Sancho podría salir de la cárcel. Bueno, pues eso lo dudo más, porque ya sabemos quién es, según tú, y quién es, según la familia, y además sin tú ninguna prueba y siendo bastante coherente lo que cuenta la familia. Aparte que es que la familia puede contratar a quien le dé la gana, vuelvo a repetir, es que no sé por qué narices tienes que andar en cosas que no incumben, te gustará más, te gustará menos, pero en ningún caso tú eres quien para decir quién contrata a quién y mucho menos sin pruebas a decir lo que has dicho, ¿no? Sobre todo esa mafia rusa y todo esto. Lo de que el tema que le dé, por eso digo que lo dudo mucho, que este señor, no sé si es realmente o no lo es, terapeuta, pero este es un terapeuta familiar. No sé qué pinta dándole terapia a un recluso según los parámetros que él trabaja en este tema, ¿no? No tiene nada que ver un psicoterapeuta familiar, nada que ver con un tema, como estamos viendo, eh, lo que le pueda ocurrir psíquicamente o psicológicamente al señor Sancho. Aunque luego vamos a tener un dato más a ver lo que nos dice, ¿vale? Pero que vuelvo a decir que yo dudo muchísimo. Pero que prefiero escuchar con vosotros esa famosa entrevista y comentar lo que está pasando. Sea como fuere, cabe la posibilidad de que estemos tomando a otro Nilsson 2.0, entendiendo que, como reconoce la youtuber Laura Rodríguez en su directo a su persona el pasado 28 de enero, Iván Velasco había cobrado alguna cantidad de parte de Rodolfo y sus abogados. Según Iván Velasco, siempre ha dicho que no. Siempre ha dicho que no. Tú no tienes pruebas, no las has puesto encima de la mesa y según Iván, no. Entonces, a ver, volvemos a la novela, ¿no? Yo siempre lo he dicho desde un principio. Tú dijiste que en ese libro había pruebas, no hay ninguna prueba, por lo tanto no son basadas en un hecho real con una documentación, es una novela. Está muy bien la novela, pero no aporta absolutamente nada de claridad, porque no hay pruebas. Es tu palabra contra la de otra persona, ¿vale? Vamos a ver. La investigación a la que está siendo sometido dilucidar si el pastor era otro hombre de paja con el que se había trabajado de sacar beneficio durante el juicio, o si en realidad sus acusaciones contra Albuena Arrieta sí disponían de fundamento. Debe recordarse que, pasados 5 meses desde la lectura de la sentencia, la defensa sigue sin presentar la apelación a la que solicita. Bueno, ya dijimos en su momento que lo iba a presentar el mes que viene, no, este mes ya, el día 29 es la última fecha que ha dado la defensa de Daniel Sancho para presentar esa documentación. Como estáis viendo aquí en pantalla, estamos viendo esa foto, que sí que es cierto que Iván Velasco estuvo junto a Daniel y todo eso. ¡Ah, muchísimas gracias, José Zaraja! Mil gracias por ese super chat. Muchísimas gracias, que estaba leyendo y no estaba en lo que estábamos haciendo, ¿vale? Vamos a seguir. Y ahora quiero ver con vosotros ese, ese, esa entrevista, un trocito de esa entrevista, para que entendamos a lo que estamos, o con quién estamos, vamos a decirlo de alguna manera, jugándonos los cuartos.
entenderme lo que quiero decir, ¿no? Porque hay muchas cosas que dice este señor que yo podía haber comprobado, que no he comprobado, porque igual no son reales. ¿Y dónde podemos entender a lo que pueda jugar o no jugar, en este caso la familia, ¿vale? Estoy retirando, perdonad, ahí estamos, para subiros esa entrevista que fue retirada de YouTube por el mismo que la hizo. Sinceramente no entiendo muy bien por qué, pero bueno. Voy a compartir, voy a subir el archivo. Ayer salió Y vamos a ver esa entrevista que le hizo Axel a Iván Velasco. Hablamos, vamos comentando. Esto es interesante, muy interesante. Ok, ayer salió en el ABC por primera vez tu nombre diciendo que eras un investigador, que estabas en una organización de la trata contra los seres humanos. O sea, esa era la labor que yo hacía antes, o sea, hasta hace más o menos 12 años. Yo me dedicaba a rescatar víctimas de tráfico de personas. Es una organización humanitaria privada que recibe fondos privados y en algunas ocasiones nos contactaban para poder ayudarlos a rescatar personas que habían sido raptadas, ¿no? Eso fue en el año 2000, desde el 2008, 2009 hasta el 2014 que tuve que dejar de hacerlo, pero sí, en esa época, más o menos en el 2010, estaba revisando los files y en el 2010 ya teníamos acusaciones contra Rick, En el 2010. pero no 2010. ¿Sí? Pero hay acusaciones desde 2006. Pero a mí directamente fue desde 2010. Yo noté y quedó ahí. O sea, no, eran muchachitos que se quejaban y hablaban de este Rick, ¿no? Ok, Pero no, eso no quedó ahí nada más. Pero fue como digamos que anecdótico porque yo simplemente fui tomando notas y salió el nombre de Rick. ok, pero realmente, ¿cuál es tu trabajo? Tú eres psicólogo forense, ¿no? Yo soy psicólogo matrimonial. Psicólogo. Vamos al primer tema. Vamos a ver. Yo cuando dijo este señor Iván Velasco, por eso intenté ponerme en contacto con él, que supuestamente trabajaba o había trabajado para algún grupo que luchaba contra la trata, yo intenté ver si alguien conocía a este señor. Vosotros sabéis que llevamos 13 años y lo sabéis que no os estoy mintiendo, porque lo trabajamos, los que me conocéis de siempre, los que me conocéis con el tema Loan, ahora sabéis que es así, que es cierto. Yo intenté ver si mis contactos sabían algo del señor, este señor Iván Velasco, ¿vale? No, nadie conoce del círculo que yo conozco que trabaja este tema este señor, ¿vale? No lo conoce. O sea, para nada. Nadie lo conoce. Yo no dudo. Yo intenté ponerme en contacto con él para que me explicara, ¿no? Qué organización estaba, cómo se movía, no sé, ¿no? Para ver, ¿no? Lo que estaba aportando y lo estaba aportando. Y sinceramente, él no hubo manera de ponerse en contacto con él. Intenté escribir por Telegram, le intentaba cuando lo veía en los chats, no hubo forma. O sea, yo en mi círculo donde yo he trabajado tanto tiempo, donde he preguntado, nadie conoce como investigador o de trata, ¿no? Esto que él ayuda a encontrar a esas personas, eso es imposible, eso ya te lo digo, Iván, que no. O sea, no, y sabéis cómo funciona todo este tema, no os tengo que dar explicaciones a los que estéis en el chat, que me seguís, que sabéis de lo que trabajamos, que eso pueda ser así como dice él, pero no descarto que pudiera estar en algún sitio ayudando, ¿no? De algún modo o, o aportando, ¿no? Pero ya vuelvo a repetir que los círculos más, a ver, abiertos en hecho de investigación a la luz pública, nadie conoce a este señor de ninguna manera, ¿vale? Como iremos viendo, como nos explica los temas, es que no cuadra tampoco, ¿vale? Pero bueno, que puede ser, igual él nos escucha, se pone en contacto y
nos da, de algún modo, pues, algún tipo de, no sé, prueba de que esto sea así. Lo que me parece muy, bueno, no me parece raro por cómo funciona el canal, ¿no? De Axel, el que no le pidiera ningún tipo de documentación. Yo no haría una entrevista de estas características a no ser que me entregara datos concretos sobre lo que está diciendo, ¿no? Porque, claro, estás tratando de implicar a una persona, como si el señor Edwin Arrieta te haga, sobre trata de personas, ¿vale? Es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte. Todos sabemos que Edwin Arrieta Arteaga no era un santo, por mucho que lo quieran poner. Ni era un santo ni era lo que dicen que era, porque no tenía las titulaciones, ¿no? Correctas. Pero bueno, antes de hablar de alguien así, sí que hay que aportar pruebas, cosa que me parece raro que el compañero no hiciera. O le enseñó, pero yo no tengo por qué exponer, sí, enseñármelas a mí, ¿no? Mínimo, para yo poder tirar para adelante. Pero no fue así. Ahora escuchar lo que dice por los comentarios que ha escrito en Hércules Diario, Joaquín Campos. ¿De qué es terapeuta? Ok, pero realmente, ¿cuál es tu trabajo? Tú eres psicólogo forense, ¿no? Yo soy psicólogo matrimonial. Psicólogo Lo que matrimonial. pasa es que pero además de trabajar con matrimonios, me especializo en víctimas de abuso sexual, víctimas masculinas de abuso y asalto sexual. Ok. De parejas homosexuales, ¿no? En este caso. Ok. Ahora, fue una coincidencia que yo, o sea, cuando veo el caso, lo escucho y por primera vez y me llamó la atención y empiezo a escuchar los canales, todos los que estaban poniendo en YouTube y me parecía que, o sea, yo me daba cuenta que no sabían de lo que estaban hablando hasta que encontré tu canal y me di cuenta que lo que tú decías más o menos se alineaba con lo que yo creía que era y por eso pues ahí es cuando te empiezo a escribir, ¿no? Psicólogo familiar o terapeuta familiar. No cuadra mucho, Iván, porque yo soy terapeuta, lo soy, y te puedo decir que para según qué tipo de terapia se necesitan unas, ¿cómo decirlo? Jolín, vosotros imagináis o lo imagináis, unos estudios u otros. Aquí todos nos sirven y todos los terapeutas sirven para lo mismo. Entonces me estás hablando de que tú te has especializado en un tema familiar, cosa que me parece seguramente será cierto, sobre todo al ser también pues sacerdote o bueno, pues llevando pues una comunidad. Pero es que el otro tema ya estamos metiéndonos en harina de otro costal, que te puedes haber especializado, no digo que no, o puedas tener alguna idea, pero estamos hablando ya de unos niveles bastante distintos, ¿vale? Entonces, como que lo estás echando también, o quiero entender que lo estás echando también a esa búsqueda que tuviste en principio con la gente de la trata, que no sabemos muy bien el por qué te metiste ahí, si porque eras sacerdote, porque lo vivías. O sea, como que es un discurso bastante, ¿cómo decirlo? Poco ibanao, ¿eh? Que no digo que no sea cierto, digo que no es creíble porque está deshilachado, vamos a decirlo así, y no concuerda mucho con todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí es cierto que parte de lo que cuentas salió en prensa, lo del chico este que se tiró por la ventana, que tuvo problemas. No digo que al ser sacerdote o párroco, lo que en sí tú lleves, puedas tener una conexión directa con las personas vulnerables, pero de todo esto, a lo que estás contando, hay verdaderamente bastante poca conexión. No sé si me llegáis a entender. Vamos a escuchar un poquito más para ver, es que aquí no sé en qué sentido van entrando y saliendo actores bastante distópicos y raros en el sentido de cómo nos cuentan sus películas. Y luego como otras personas, como el señor Joaquín Campos, rebozan todavía más lo que se está contando a un hecho inventado o, vamos a decirlo así, dudoso. Eso cuando tenía tiempo. Eh,
Y luego ya sale el nombre de Arrieta, ya recuerdo también yo quién era, me comunico con algunas víctimas y empiezo a hacer entrevistas y ya ahí me comunico con Rodolfo y sus abogados y les digo, O sea, nos está diciendo que cuando se da cuenta quién es, se pone a ver los canales y se pone en contacto con víctimas del señor Edwin Arrieta Arteaga y ya se pone en contacto con Rodolfo. ¿Dónde están las pruebas? Que es lo que yo quería hablar contigo, Iván. Porque esto no ayuda a Daniel, no ayuda a Rodolfo. Esto lo lía totalmente y cada vez más. lo que yo sé y que yo creo que Felipe es, yo le digo, yo creo que Felipe es inocente, yo creo que él se ha defendido, pero que este tipo era un monstruo, y yo le creo. Así comenzó todo. O sea, ¿tú crees que Daniel Sancho es inocente? No, es totalmente inocente. Lo único que ha sucedido es que este hombre, que era un hombre de 1,80 m, pesaba un poco más de 100 kilos, y lo ha tratado de violar. Entonces él se ha defendido. Y ahora, ya que ahora ya pasó, o sea, viendo todas las pruebas, hablando con los forenses, todos estamos de acuerdo de que Luca murió a la hora de que se cae de espaldas, luego de que luego de que le muerde el brazo a Daniel, y ahí es cuando lo empuja, y el tipo se va hacia atrás, y se golpea la parte izquierda, y bueno. Claro que es que, por ejemplo, ahora en las últimas horas yo he estado leyendo varios recortes de prensa que hablaban de que Edwin Arrieta había amenazado a Daniel Sancho con una persona muy cercana a la cual tenía mucho cariño el... Entonces, ahora escuchamos todo esto porque Iván sí cree que ha sido por un tema sexual y el señor Campos, pues digo yo, que como en el tema este, lo que quiere dar a entender es que, bueno, como psicólogo, porque ha tenido algún tipo de problema sexual con Edwin, pues está manteniendo pues esas videoconferencias. Digo yo que lo habrá sacado por esto, ¿no? Cosa que dudo, pero bueno, que lo habrá sacado con esto. Porque si no llegó a producirse esa violación, no necesita para nada un psicólogo estas características. Y mucho menos familiar y según él, pues de personas maltratadas en un aspecto más íntimo. Yo es que alucino pepinillos, ¿no? Con todos los eh, actores que salen, ¿no? Actores que salen, que de repente vemos que nadie da explicación ninguna, que todo el mundo le da pábulo y que cuando realmente tú vas a pedir explicaciones, no encuentras una base ninguna en la cual sostener ni lo que está diciendo uno ni lo que está diciendo otro. Esto quiere decir, en el caso por el Joaquín Campos es mentira, pues bueno, es muy posible. A la espera de, yo he preguntado si esto es así, si el señor Iván Velasco tiene videoconferencias con Daniel y en qué sentido las tiene y para qué las tiene, ¿no? Porque por mucho que tú digas que eres un psicólogo de tema sexual, vamos a decir así, si tú no tienes una acreditación correspondiente, que podíamos entender que igual la familia se lo está, vamos a decir, suministrando o poniendo ahí para luego llevarlo a decir que Daniel necesita un terapeuta para este carácter, deberá tener esa titulación, que esos parámetros los puede llevar adelante. Lo digo que es que yo también soy terapeuta y sé cómo funciona esto. Si no es así, dudo mucho que Iván esté hablando con Daniel por ese motivo, dando también a entender en cuenta que es limitado las horas que pueden estar hablando con estas personas, ¿no? Con respecto a Iván, pues tengo muchísimas dudas porque yo no encuentro esa línea de conexión con lo que me estás contando. Sobre todo conozco mucha gente que está con el tema este y no saben decirme, darme ninguna información sobre ti. Y cuando yo intenté hacerlo, porque yo te hubiera dado la oportunidad, si me hubieras dado las pruebas, hubiéramos llegado a hablar, ¿no?
Dice Reme Zaragoza, yo he conocido patrones sacerdotes que les gusta la hierbabuena y los polvos y agua con misterio. Sí, también tiene razón. No, a mí es que me parece un poco todo, y os quería poner este trocito, lo tengo guardado, porque sinceramente esto es un sinsentido en cuestión de todo lo que tiene que ver con lo que se está viviendo en el caso Sancho y cómo aquí salen como las setas, ¿no? Y los actores, ¿no? Sin ninguna base, ¿no? Por ningún sitio. A mí sí que me gustaría que cada uno entrara en el parámetro y en la actuación real y empezáramos a saber la verdad, porque yo siempre he creído que nada tiene que ver con el tema, aunque lo estén contando así, yo entiendo por qué la familia lo está contando así, ojito, tema sexual o relación con Edwin, sino todo lo contrario. Aquí la relación que tenían era de socios y nada de del tema sexual, vamos a decirlo así, que puede ser que en un momento determinado este señor le gustara Edwin Arrieta, que recién salió del armario, cuando se supo que falleció, hubiera intentado algo y Daniel hubiera dicho no, puede ser, no digo que no, pero no ocurrió, vamos a decirlo así, y que me estén vendiendo la moto de que este tío o que Iván, según Joaquín Campos, este psicólogo, psiquiatra o terapeuta en ese aspecto a veces extraño, muchísimo menos que tenga nada que ver con que a Daniel le tengan que decir que le diga a su padre que pague. Es que es todo inverosímil. Joaquín se está liando o está viviendo dentro de su novela. Creo que está viviendo dentro de su novela y en ningún momento dentro de la realidad. Y sobre Iván, pues yo estoy dispuesta, siempre lo he estado, a ver tus pruebas y a ver todo esto, ¿no? Y a un poquito retirar esa nebulosa que está viendo, ¿no? Yo solo creo que en estos momentos cada vez más las personas que están subiendo al carro a ganar dinero con Daniel, igual que con Loan, y que esto se está convirtiendo en un circo bastante feo, bastante feo. Y que cada vez es más torticera la forma de unos y otros por contar ese cuento. Creo que en estos momentos mucha gente está viviendo dentro de este caso, fijaros, de esta novela, de este caso, y me parece que esto no es positivo para nadie. Aquí os voy a dejar esta reflexión y os dejo hasta dentro de un ratito, ¿vale? Ahora vamos a comer. Nos relajamos con estas dos reflexiones, el caso este que os he puesto nuevo, estos dos niños, y esta reflexión que he querido hacer con el señor Iván Velasco y Joaquín Campos y todos estos actores que se van sumando a esta pseudo, no pseudo, ¿qué leche pseudo? Novela real, o por lo menos dentro de su línea que estamos viendo. Espero que os haya gustado. Nos vemos dentro de un ratito, con las noticias. Y por la noche Caso Loan, que tenemos hoy invitado. A ver lo que nos cuenta el invitado. Un besito a todos y nos vemos dentro de un ratito. Chao.